estoy grabando. Vamos a empezar con un video para ver lo que es el diodo, cómo se prueba un diodo. Y después de eso vamos a pasar a hacer algunas prácticas con algunos ejercicios con el Proteus acerca de Dios. Estamos hablando de la unión PN, que básicamente eso lo que genera es un diodo. Entonces, o lo que produce o cómo se produce un diodo. Déjame ponerte aquí. Aquí está. Déjame. Bueno, como siempre, te los paso, pero sin antes. Déjame ponerte el audio así. Muy bien. Ahí está. Yo no sabía ¿Estás qué era la escuchando? programación hasta que mi hijo me pidió que lo inscribiera a Bayou's Future School. Se divierte tanto que mi hija... Ok, empezamos. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha, Sí, profe? Muy bien. Podemos encontrar una unión semiconductora PN en muchos lugares a nuestro alrededor. Forman parte de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos como las células solares, que convierten la energía de la luz del sol en energía eléctrica, en diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, en diodos rectificadores y en transistores. Para comprender qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos se fabrica una unión PN, es necesario sumergirnos en el mundo atómico. El semiconductor más empleado hoy en día es el silicio. En un cristal de silicio, cada átomo está unido a sus vecinos con 4 electrones formando enlaces covalentes. A bajas temperaturas, estos electrones están enlazados a los átomos. Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones de los enlaces pueden ganar energía térmica y escapan, quedando libres para conducir. A su vez, los enlaces que se han roto pueden ser ocupados por electrones de otros enlaces sin que estos tengan que ganar una energía adicional en promedio. A este estado o enlace roto lo llamamos hueco y se comporta como una partícula de carga y masa positiva. Se pueden introducir impurezas en el semiconductor, sustituyendo átomos de silicio por otros átomos. Si los nuevos átomos poseen 5 electrones en su capa más externa, 4 de ellos completarán los enlaces del silicio al que sustituyen y el electrón adicional quedará débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente, este quinto electrón suele liberarse de su átomo original pasando a ser un electrón de conducción. La impureza queda, así, con una carga positiva. Se puede conseguir que el número de electrones introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro. Para ello, se deberá introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor con este tipo de impurezas se le llama N, porque tiene cargas libres negativas, y a las impurezas se les denomina donadoras por ceder un electrón. Igualmente, se pueden usar impurezas que tengan 3 electrones en su última capa. Se completarán 3 enlaces y uno quedará libre. A temperatura ambiente, los electrones de otros enlaces podrán moverse a ocupar ese espacio, quedando un hueco libre en el material. La impureza queda, así, con una carga negativa. Al igual que en el caso anterior, si se quiere que el número de huecos introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro, deberemos introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor de este tipo se le llama P, porque tiene cargas libres positivas, y a estas impurezas se las denomina aceptadoras por aceptar un electrón. Una unión PN es una estructura formada por regiones vecinas con dopados distintos, de tipo P y de tipo N. Una unión PN es una parte fundamental de muchos dispositivos, como por ejemplo el diodo. Si al terminal P de un diodo le aplicamos una tensión mayor que al terminal N, observamos experimentalmente una corriente grande.
Si al terminal N le aplicamos una tensión mayor que al terminal P, observamos experimentalmente una corriente extremadamente pequeña, despreciable para la mayor parte de aplicaciones prácticas. La unión PN presenta este comportamiento asimétrico, pudiendo conducir en un sentido pero no en el contrario. De esta manera, tenemos un comportamiento muy peculiar que puede ser aprovechado en circuitos. Para entender este funcionamiento particular de la unión PN, debemos hablar de dos mecanismos capaces de crear corriente eléctrica: el mecanismo de difusión y el mecanismo de arrastre. Una manera de entender el mecanismo de difusión es imaginar dos conjuntos de partículas de diferentes colores concentradas en dos zonas distintas. Si las partículas tienen libertad de movimiento en diversas direcciones, el movimiento aleatorio de estas tiende a igualar la concentración en todo el volumen. La difusión es el mecanismo físico que da lugar a que las partículas se propaguen intentando ocupar el máximo volumen posible. El mecanismo de arrastre consiste en un movimiento provocado por un campo eléctrico. Este campo empuja a las cargas móviles positivas en un sentido y a las negativas en el opuesto. Si hay un campo en una región del espacio, habrá un potencial eléctrico asociado al mismo. El campo eléctrico apuntará en la dirección en la que el potencial eléctrico decrece. El potencial eléctrico variable actúa como una barrera para el movimiento de las cargas. Sus efectos se pueden entender con la siguiente analogía. Supongamos un cuerpo que se mueve en el campo gravitatorio con una cierta velocidad. Si el cuerpo se eleva, pierde energía cinética y gana energía potencial. Si la energía cinética inicial no es suficiente, el cuerpo no será capaz de superar la barrera y en el caso de que la energía cinética inicial fuera suficiente, se superaría e incluso puede sobrar energía cinética para continuar su movimiento. Análogamente, el potencial eléctrico se comporta para las partículas cargadas como una barrera que permitirá a las partículas superarlo o no en función de su energía cinética. Para fabricar una unión PN se parte de un semiconductor con impurezas de un tipo al que se introducen impurezas del tipo opuesto. Para comprender el funcionamiento de la estructura se emplea un modelo didáctico. Consiste en imaginar los procesos que se darían si se pudiera unir perfectamente un semiconductor de tipo P con un semiconductor de tipo N mediante contacto. Un semiconductor P tiene una gran concentración de huecos y un semiconductor N tendrá una concentración de huecos mucho menor. Así, habrá una difusión de huecos de la región P a la N. De la misma manera, habrá una difusión de electrones de la región N a la P. La difusión de electrones y huecos deja atrás las impurezas fijas ionizadas de las que estos proceden. Así, aparecerán regiones en la unión PN donde haya carga eléctrica neta debido a las impurezas ionizadas, que darán lugar a un campo eléctrico. Asociado a este campo, hay un potencial eléctrico que actúa como una barrera que frena las cargas móviles. El equilibrio se alcanzará cuando la corriente de difusión de las cargas móviles se iguale a la corriente de arrastre. La barrera de potencial es un obstáculo que impide la corriente en el dispositivo. Con tensiones externas podemos modificar apreciablemente su altura, permitiendo la aparición de una corriente eléctrica. Aplicando una tensión externa mediante una batería, modificamos la altura de la barrera de potencial que existe en la zona de unión. Si se aplica una tensión mayor en la parte P que en la zona N, se reduce la altura de la barrera de potencial. Una barrera menor es ahora incapaz de frenar completamente el movimiento de difusión de los electrones y huecos, originándose una corriente eléctrica debida principalmente a la difusión. En estas condiciones, se dice que la unión PN opera con polarización directa. Si se aplica una tensión mayor en la parte N que en la zona P, se incrementa la altura de la barrera de potencial. La mayor altura de la barrera de potencial impide el movimiento de difusión, no habiendo corriente eléctrica apreciable. Se observa, por tanto, que la unión PN puede conducir solamente en un sentido, dando lugar a una corriente que se incrementa muy rápidamente cuando la barrera de potencial se disminuye notablemente. Además de encontrar las uniones PN en infinidad de circuitos y componentes electrónicos, las podemos encontrar en aplicaciones optoelectrónicas, dentro de dispositivos como los diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, los fotodiodos o las células solares.
La emisión de luz del LED se debe al fenómeno físico de la recombinación, que consiste básicamente en que un electrón y un hueco se aniquilan emitiendo energía. En el caso de ciertos materiales y bajo una polarización directa, esta energía se emite en forma de luz, más intensa cuantas más cargas móviles se recombinen. El funcionamiento de los fotodiodos y células solares se basa en el fenómeno físico inverso, la generación. Así, un fotón puede crear un par electrón-hueco que en su movimiento puede generar una corriente eléctrica. En conclusión, las uniones PN están omnipresentes en nuestro entorno cercano y lejano. Parece increíble que un dispositivo tan simple sea tan útil y tenga tanta influencia en nuestras vidas. Muy bien, ahí terminamos con lo que viene siendo la unión PN. Estoy cerrando el ciclo de la unión PN. Déjame empezar aquí a abrir de nuevo. Voy a poner aquí for. Voy a llamar for. Ok, lo guardamos. Ahí quedó. Entonces, en este caso, chavos, las prácticas que vienen a continuación de lo que estamos hablando básicamente es de diodos. Y esos diodos tienen un funcionamiento. En este caso, vamos a ver cuál es el funcionamiento. Lo vamos a simular. Voy a bajar el 1N 4001, que es uno de los más usados, ¿sí? Entonces el 1N 4001. Y ese es un diodo rectificador. Aquí lo voy a poner. Entonces vamos a ver qué es lo que nos estaba diciendo. Voy a poner otro por acá. Pero este otro lo voy a poner con una polaridad invertida. O sea, lo voy a poner como para allá. Voy a poner una fuente de poder. Voy a poner una batería. Aquí está, battery. Bueno, la ponemos aquí. Voy a poner otra acá. Y voy a poner un switch. Switch. Y pues switches son devices. Probablemente esté por aquí. A menos que sea activo. A ver, voy a poner ese single pole single type. Aquí está, mira, aquí está. Está muy bien este. Es un polo, un tiro. Un polo, un tiro. Ahí está. Ajá. Ahora sí, ya lo puedo conectar, este con este, este con este. Y aquí voy a poner enseguida, bueno, la batería está a 9 volts. Está bien, voy a poner una lámpara. Una lámpara incandescente. Una lámpara incandescente. Voy a poner esta que está activa. La voy a poner aquí, una. Imagínate que es una lamparita de esas como de linterna para al usar, como cuando, pues de las que había antes, porque ahora son de LED, ¿no? Entonces, ya no hay de estas de filamento incandescente, pero yo para no meterme en Honduras, lo voy a poner así como filamento incandescente para no tener que meterme con cuestiones de polaridad también. Aquí está. Aquí está el circuito. Entonces aquí en este caso vamos a notar algunas cosas, ¿no? Vamos a notar que si yo cierro este switch, la lámpara prende. Pero si yo cierro este switch, la lámpara no prende. ¿Qué está pasando ahí? Cuando tú tienes esta batería que tienes aquí, tiene una terminal positiva. O sea, la rayita más larga es la terminal positiva. La rayita más corta es una terminal negativa. Entonces, cuando en el diodo, aquí tenemos lo que se llama una terminal positiva y una terminal negativa.
acuérdate que la flecha siempre apunta hacia el lado de la terminal negativa. Entonces, si tú te fijas aquí, si esta es positiva y esta es positiva, tengo conectado positivo con positivo. Si esta es negativa y esta es negativa, entonces tengo negativo con negativo conectado. Entonces, cuando tengo positivo con positivo, eso se le llama polarización directa. Déjame poner aquí un texto que diga, ok, tengo que, es que lo estaba corriendo, perdón. Voy a poner aquí polarización directa. Paréntesis, más con más y menos con menos. Esa es la polarización directa. Ok, déjenme moverlo. Ok, ahí lo decía. Que a veces no me deja mover, raro. Sí, déjame ver si me deja darle. Que como está en manera de edición, hay una forma aquí para quitarle la forma de edición. Aquí es el puntero, mira. Perdón. Y a ver si ya lo puedo mover. Sí, esa es la polarización que se llama polarización directa. Ahí está. La parte que tengo abajo no prende porque está en polarización inversa. Entonces voy a poner aquí. Déjame ver si me. Bueno, voy a poner otra vez. Texto. Paréntesis. Más con menos y menos con más. Ok. Ahora sí. Ahí está. Entonces aquí tenemos que cuando tenemos polarización directa, la lámpara sí prende. O sea, hay corriente. Vamos a ver si es cierto que hay corriente. Entonces vamos a poner aquí un amperímetro. Voy a quitar este y voy a poner aquí un amperímetro. Aquí está, amperímetro. Voy a poner aquí para medir la corriente que pasa a través. Pues si pasan, pues voy a medir el flujo de electrones que pasan a través de todo este circuito y llegan acá. Acá abajo también voy a poner un amperímetro. Así y así. Y ahora sí, así como quedó, le doy play. Vamos a ver qué pasa. En la parte de arriba tengo 0.3 amperes o 0.34 amperes. O si lo quieres poner como miliamperes, serían 0.340 miliamperes. Y en la parte de abajo tengo 0 amperes, o sea, no pasa corriente a través del dispositivo. Ahora vamos a ver cómo está el voltaje en cada una de las partes, para que vayamos viendo cuáles son las características de cada polarización, ¿verdad? Voy a moverte un poquito para arriba, un poquito para arriba. Y ahí quedó. Entonces voy a poner, este lo voy a tener que desplazar hacia adelante porque está muy pegada. Esto también para acá. Esto para acá. Ahí está. Y ahora sí voy a poner un multímetro de corriente directa. Pongo un voltímetro. No sé, no me está dejando hacerlo, chavos. A ver, DC voltímetro. Hágame. A veces se pone así, a veces se pone así el dispositivo, ¿cómo se llama? Vamos a volver a tomar Vamos a ver si me deja, ahí está, a ver si me dejó, mira.
Voy a poner uno aquí y el otro voy a poner acá. Entonces voy a poner el negativo aquí. Vamos a ver qué voltaje tenemos en terminales del diodo, en un caso y en el otro. Ahí está. Yo estoy checando el voltaje en terminales del diodo. Le doy play y ahora sí, aquí noto que aquí casi no tengo voltaje. Tengo un voltaje muy bajo. Lo que pasa es que hay una caída de potencial o una barrera de potencial en el diodo, que acuérdate que siempre vale aproximadamente 0.7 volts. Aquí lo que estoy teniendo es 0.8, que no es el 0.7, no es el valor de la barrera de potencial, pero está muy cerca del valor de la barrera de potencial. Aquí en este caso, como aquí no está conduciendo el diodo, aquí en terminales del diodo tengo el voltaje de la fuente. Si aquí teníamos 9 volts, aquí tengo 9 volts, o sea, no hay una caída de potencial. Entonces, por lo tanto, no tenemos una corriente. Entonces, en este caso estamos viendo ahí cómo se comporta con polarización directa, cómo se comporta con polarización inversa. Y ahora sí vamos a ver cómo se comporta con corriente alterna. Para eso, pues vuelvo a poner otra vez mi dispositivo, pongo un componente diodo. Voy a poner una fuente de corriente alterna, a ver si me deja, porque a veces no me gusta. Te encuentro una, ahorita te encuentro, déjame buscarte, bueno, voy a poner un transformadorcito para bajar la transformador. Ok, vamos a hacer este. Pues está muy complicado. Yo creo que esto está bien. Sí, yo creo que puede ser este. Voy a poner un transformador para bajar el voltaje de corriente alterna a la entrada. Y lo voy a conectar aquí. Y voy a poner déjame poner de cuánto va a ser, porque pues tampoco le estoy poniendo de cuál es el valor. Muy bien, déjame ver si no si me acepta un voltaje de corriente alterna. Voy a poner un voltaje de corriente alterna senoidal aquí. Lo voy a poner a tierra. Tierra. Así. Y déjame ver qué frecuencia le voy a dar una baja frecuencia. Sí. Aquí está. Vamos a darle una frecuencia como de 60 Hz aproximadamente. Y una amplitud, pues aquí está de 1. Pues está bien, vamos a darle unos 2, unos 9. Acuérdate que aquí no hemos visto todavía lo que es corriente alterna, pero cuando está hablando aquí hay amplitud. Aquí tenemos de pico y de raíz media cuadrática. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente tenemos una amplitud baja. Voy a ponerle una más grande, como de unos 9. Son unos 9 volts. A ver si lo pongo. Para de pico, sí, más o menos ese es el voltaje que le vamos a dar. Y aquí voy a poner una fuente, lamparita como la tenía. Y la voy a conectar aquí. Sí. Así. Y así. Ahí quedó. Entonces déjame ver si prende. Pero no prende, ¿verdad? Como en este caso no prendió. Quizá no esté funcionando muy bien el transformador. Déjame quitar el transformador. Lo voy a poner directamente perdón. Voy a poner directamente a la fuente de corriente alterna. A ver, a ver si me lo permite el sistema, porque a veces el sistema dice, no, es que tiene que estar.
acoplado por medio de un transformador, ¿no? Bueno, déjame. Y pongo esta tierra. Vamos a ver. No, sigue sin prender. Como que le falta voltaje a esta. O no está dando un buen voltaje aquí. Senoidal está bien. Ok. Ah, es que la lámpara es de 12. Esta es de 12. Déjame ponerle aquí otro valor. Voy a ponerle unos 10. Unos 12, pues a ver si así la prende, ¿no? No sigue sin prenderla. Ok. O a lo mejor está muy alto, ¿no? Vamos a cambiarle aquí. Quizás de 3. No. Por alguna causa no le quiere prender, chavos. Déjame ver. No está aceptando el dispositivo. Déjame tomar el componente de fuente. Ok. Permítame. ¿Dónde está? Sí, es que están hablándome de las actividades presenciales. Así que andamos en varias cosas al mismo tiempo. Ok. Déjame poner AC. A ver si hay alguna eh, alternador. A ver, aquí. Ándale, sí está bien ese. Creo que ese sí nos va a funcionar. Es el alternador. Está 6 volts. Está bien. Ojalá que nos jale. Lo voy a poner a 1 Hz así como está. Nada más quiero probar lo que viene siendo la conductividad. Es todo. No es así como que tiene que ser un valor específico, ¿no? Nada más quiero que veas qué pasa cuando estamos hablando de una corriente alterna. Ahora sí, mira, prende y apaga. Lo que pasa es que tenemos un voltaje de 1 Hz, o sea, por eso se ve así. Pero si te fijas, solamente funciona cuando pasa esta bolita roja, si la alcanzas a ver, por la parte positiva. Cuando pasa por la parte negativa, ya no funciona. Vamos a intentar ver eso por medio de un aparato que se llama osciloscopio. Voy a aquí donde está esta parte que dice Virtual Instrument Mode, me voy a donde dice osciloscopio y lo voy a poner ahí. El punto A lo conecto aquí. Y ahora sí le doy play y aquí estoy viendo el osciloscopio. Si tú ves, este es el punto A. Por lo tanto voy a quitar todas las demás, no me hacen falta. Déjame ponerle aquí en off. Ya están todos en off. Este que tengo aquí, déjame tratar de hacerlo más amplio, mira. Y en tiempo por división voy a hacerlo más corto, que es donde es horizontal. No, así. Ahí está. Creo que me pasé. Déjame hacer un poquito más corto, más corto. Y aquí lo pongo, ándale, así, lo que quería hacer. En este caso, lo voy a mover. Bueno, de hecho, me lo quiero quitar. Esto lo tengo que quitar. Off. Este lo voy a quitar. Off. Y el rosa también lo voy a quitar. Ahí está. Off. Para apuntalarnos al amarillo. Déjame incrementar aquí el por división. Ahí está. Y déjame bajarlo un poquito para que te centrara la gráfica. Si estás viendo la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. En corriente alterna, esta es una corriente alterna. Déjame compararte. Déjame darle aquí stop. Y ojalá que no me marque error al ratito. Lo voy a pasar aquí. Vamos a ver si me funciona. Ok. Déjame poner en corriente alterna. Así, muy bien. Déjame bajarle un poquito a este. Ahí está. Y de hecho podemos sobreponer una encima de la otra. A ver si podemos. Ándale. De hecho, un poquito menos.
déjame más bien un poquito más. Están uno y en uno. Los dos que están en la misma, parte. Entonces, aquí técnicamente, si empatamos una aquí, tenemos la señal que tenemos a la entrada de este alternador. Entonces vemos que esto es lo que... Y la línea azul es la salida del alternador. Si tú observas, tiene un semiciclo positivo. Y esto es lo que va para abajo, se llama semiciclo negativo. O sea, imagínate que pasas una línea a la mitad de esta línea azul, de esta curva azul, y la mitad para arriba se llama semiciclo positivo. De la mitad para abajo se llama semiciclo negativo. Entonces, lo que está haciendo el diodo para corriente alterna es permitiendo pasar el semiciclo positivo, porque está en polarización inversa, pero en polarización directa, sí te permite pasar la corriente en polarización directa, pero luego cuando viene el semiciclo negativo, eso es lo que se entiende como polaridad invertida. Entonces aquí ya no te permite pasar la corriente, entonces solamente está pasando el semiciclo positivo, deja de conducir, luego vuelve a pasar el semiciclo positivo, deja de conducir y así va indefinidamente. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Sí o no? Hola, hola. Sí, profe. Muy bien. Entonces, déjame quitar esto de aquí. Pues aquí tenemos la operación del diodo, así como terminal PN. Tenemos que hay una polarización directa cuando pones positivo con positivo del diodo, negativo de la fuente con negativo del diodo. Esa es la polarización directa y vemos que sí conduce. Cuando lo pones al revés el diodo o la fuente y que tienes positivo con negativo y negativo con positivo, a eso se le llama polarización inversa y no conduce, o sea, no prende, no hay corriente a través. Aquí sí hay corriente a través, aquí no hay corriente a través. Y cuando lo pones con corriente alterna, así como lo tenemos aquí, solamente conduce durante el semiciclo positivo, pero no conduce durante el semiciclo negativo. Esa es la operación fundamental del diodo. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Hola, hola. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, déjame, tengo que hacer varias cosas. Déjame archivo nuevo y pego este. Déjame seleccionar solamente la parte del osciloscopio para que lo tengas ahí claro. ¿Qué es lo que tienes que ver? Copiar, archivo nuevo, guardar, pegamos, archivo, guardar como, voy a poner aquí en baja potencia, voy a poner osciloscopio, voy a poner media onda, me permite poner un nombre así, y lo guardo, sí, parece ser que sí, y luego me voy a pasar a este otro archivo que tenemos aquí, para que vean lo que vas a armar. Híjole, a ver si me permite ponerlos a todos así. Voy a ponerlo en pantalla. Y ese pues sí, te lo voy a grabar así como, bueno, no, pues para que pues mejor así como haciendo más el cuadro donde están los dispositivos, ¿no? Y aquí voy a poner inversa directa. Inversa directa, y se va a llamar así. JPG, guardamos. Y ahora sí, vamos a hacer una asignación. Ya estamos aproximándonos a lo que viene siendo la siguiente clase, que es la clase de fuentes de poder, ¿sí? Entonces hasta aquí ya llegamos hasta lo que, bueno, nos faltan ver varias cosas, pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos a ir
Pues sí, asignando los programas, ¿no? Voy a poner aquí simulación de diodo 4N 4000, era 1N. 1N 4001 en polarización directa e inversa. Y ya sabes, aquí primero simula a implementar los circuitos como se indica en la imagen. Del diodo en corriente e inversa. Y la tercera es funcionamiento enviar captura de pantalla. Incluir pantalla del osciloscopio. Ya aquí te añado los archivos, ¿no? ¿Cómo está? Esta manera inversa directa era 1. Y luego el otro es el del osciloscopio. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Solamente vamos a simularlo. Si ya no tienes problema tienes problemas con el software, ya sabes, esto va en la libreta y también la forma de onda, fotografía, y me lo envías como asignación. Asignamos para el día 11 de octubre. Y ya nos vamos aproximando a fuentes de poder, chavos. ¿Sí? Muy bien. Nos falta terminar con lo que viene siendo las operaciones con prefijos, pero de todas formas ya estamos entrando en lo que viene siendo las fuentes de poder también. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Hola. ¿Dudas o preguntas sobre lo que van a hacer? Bueno, ya vieron, el diodo funciona con dos polaridades, la polaridad directa, la polaridad inversa. Cuando se conecta con polaridad directa, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo, no prende o no conduce la corriente. Y cuando se conecta en polaridad inversa, o sea, positivo con negativo y negativo con positivo, no prende, o sea, no pasa la corriente. Y cuando lo pones en corriente alterna, solamente pasa la mitad del ciclo, pasa el semiciclo positivo, pero no pasa el semiciclo negativo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Y vas a hacer una asignación que ya te la envié por ahí, yo la hago y luego te la envío a ti para que la hagas igual o similar y me la envías. ¿Estamos de acuerdo? Mañana continuamos con la clase. Yo aquí le voy a dejar por la razón que les estaba comentando, de que sigo con otra clase, pero no he preparado nada del material. Tengo que prepararlo porque lo entro otra vez y pierdo mucho tiempo con la otra clase. Entonces voy a tratar de tomarme los últimos 5 minutos cuando están todas las clases seguiditas en línea para poder preparar la clase que le sigue. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bueno, pues aquí le dejo, chavos. Aquí acabo con la grabación.